Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bolaños Galván Abril Levana y en este video le voy a presentar la tarea número 1 de la ficha de tareas. Como en cada tarea debemos empezar con el encabezado, el cual está dividido en cuatro renglones, perdón. El número 1 es la fecha en la cual yo hice esta tarea, fue en la fecha 7 de febrero de 2026. El nombre del alumno, mi nombre es Bolaños Galván Abril Levana. El módulo es el 3, submódulo 2, el cual les auxilia en la realización de una campaña publicitaria. Y la actividad es la actividad número 1, que es la relatoría del encuadre, evaluación diagnóstica y actividad socioemocional 1.3. Colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. El primer subtítulo es: en su libreta el estudiante hace un encuadre que debe contener, número 1, contenidos temáticos a desarrollar en el parcial 1, indicar cómo los debe desarrollar. El número 2, dónde debe desarrollar y cómo ordenar cada actividad en su libreta. El número 3, cómo debe demostrar el estudiante que es el quien hizo la tarea correspondiente. Y el número 4, anotar los días y fechas de entrega de cada tarea en este parcial y qué pasa si no cumple en tiempo y forma. Y como número 5, puntos adicionales, siempre en cuando se cumpla. Y como número de ponderación es el número 7. El primer número a desarrollar en el encuadre es número 1, contenidos temáticos a desarrollar en el parcial 1, indicar cómo los debe desarrollar. Durante el cuarto semestre se cursará el submódulo 2, auxilia en la realización de una campaña publicitaria. A lo largo del semestre se desarrollarán 3 parciales. Durante el parcial 1 se realizarán 4 actividades, una en cada semana. Al inicio de la libreta, en la hoja 1, se pone la portada, escribiendo todo lo que lo identifica. En las siguientes hojas debe pegar la ficha de tareas del primer parcial. Después se deberá empezar a realizar las actividades de la ficha de tareas. Las actividades a realizar de la semana 1 son la relatoría del encuadre, evaluación diagnóstica y actividad socioemocional 1.3, colaborar en la escuela. En la libreta se debe ir desarrollando como primer paso el encabezado, que debe tener los siguientes datos. En el renglón número 1 debe ir la fecha. En el renglón número 2 se debe poner el nombre del alumno, empezando por apellidos paternos, apellidos maternos y después nombre o nombres. En el renglón 3 se deberá escribir el módulo 3, submódulo 2, y se debe escribir el nombre completo del submódulo, el cual es auxilio en la realización de una campaña publicitaria. Y en el cuarto renglón debe escribir actividad número 1 y se debe escribir el nombre completo de la actividad. Después de haber realizado el encabezado en orden y completamente, se debe agregar el subtítulo de la primera tarea a desarrollar, el cual está en la columna 3 de la ficha de tareas, que dice: en su libreta el estudiante hace su encuadre que debe contener, número 1, contenidos temáticos a desarrollar en el parcial 1, indicar cómo los debe desarrollar, columna 3. Número 2, dónde debe desarrollar y cómo ordenar cada actividad en su libreta. Número 3, cómo debe demostrar el estudiante que es el quien hizo la tarea correspondiente. Número 4, anotar los días y fechas de entrega de cada tarea en este parcial y qué pasa si no cumple en tiempo y forma. Y número 5, puntos adicionales, siempre y cuando se cumpla. Después de haber escrito el subtítulo, se deberá encerrar en un rectángulo y después al lado derecho del subtítulo se debe escribir el número de la ponderación de la tarea, que en este caso es de 7, y se deberá encerrar en un círculo. Cabe destacar que el color con el que se encerrarán el subtítulo y la ponderación será el mismo durante todo el parcial. Después, y tal como lo indica la ficha de tareas, se debe empezar a explicar la relatoría del encuadre con los puntos solicitados que se encuentran en la ficha de tareas en la columna 3 de la ficha de tareas.
de la semana 1. Después de haber realizado la actividad de la relatoría del encuadre, se debe hacer la siguiente actividad, la cual es la evaluación diagnóstica. Primero se debe empezar a escribir el encabezado en orden y completo. Luego el subtítulo, el cual es: en su libreta hace 2 evaluaciones diagnósticas. Debe entregar una con preguntas y respuestas suyas desde sus conocimientos previos y otra evaluación diagnóstica corregida. Debe contener preguntas y respuestas dadas por el docente y/o investigadas por el estudiante. Seguidamente se encierra el subtítulo en un rectángulo y escribe la ponderación al lado derecho, que en este caso es de 4, y se encerrarán como anteriormente se indicó. Después de haber realizado la evaluación diagnóstica, realiza la siguiente actividad, que es la actividad socioemocional 1.3, colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. En la libreta se debe escribir el encabezado completo y en orden, y se empieza a escribir el subtítulo que dice: hacer la actividad socioemocional según se indica y como se indica 1.3, colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. Y copiar indicaciones y desarrollo en su libreta. Lo expone al grupo. Después de haber escrito el subtítulo, se encerrará en un rectángulo y al lado derecho se debe ponerle el número de ponderación, que es en este caso de 4, y se encierra en un círculo. Después de haber hecho la actividad en equipo, esta actividad en equipo, en PowerPoint harán el archivo de la tarea. Luego individualmente se grabará un video en el que se expondrá como mínimo el 50% del tema visto y se pondrá el link del video en el archivo. Seguidamente, durante la semana 2, las actividades a realizar son: hacer un andamio cognitivo donde identifican los tipos de publicidad. En la libreta se debe escribir el encabezado cumpliendo con las reglas gramaticales y en orden y completo. Después de escribir se debe escribir el primer subtítulo a desarrollar, que se encuentra en la ficha de tareas, semana 2, columna 3, la cual dice: los estudiantes dan lectura al material de apoyo enviado por el docente y basados en el formato recibido de parte del docente, elaboran en su libreta un andamio cognitivo identificando los 37 tipos de publicidad, su definición, sus características, y ponen un ejemplo de cada uno. Después de haber escrito el subtítulo, al lado derecho se escribe el número de ponderación, que es de 7. Después se realiza la actividad y desarrolla el siguiente subtítulo. Primero, en orden y completo se escribe el encabezado y escribe el subtítulo, que dice: los estudiantes copian el formato que hicieron en su libreta y en equipo lo presentan en PowerPoint a fin de apoyarse en la presentación y explicación, cumpliendo con los datos para argumentar su colaboración en el formato, con los contenidos y orden solicitados. Después encierra en un rectángulo el subtítulo y escribe la ponderación al lado derecho, que es de 4, y lo encierra en un círculo. Y en equipo hacen el archivo de PowerPoint de la tarea de la semana 2. Luego individualmente graban un video explicando como mínimo el 50% del tema visto y ponen su link en el archivo. Seguidamente, en la semana 3, la actividad a realizar es hacer tabla informativa de los medios publicitarios tradicionales. En la libreta se escribe primero el encabezado en orden y completo y empezamos a escribir el primer subtítulo, que dice: el estudiante hace en su libreta su tabla informativa apoyándose en el material enviado por el docente, donde expone de forma puntual cada uno de los medios publicitarios tradicionales, su definición, sus ventajas, menciona al menos 2 herramientas que se emplean en cada medio. Describe un ejemplo en congruencia con un segmento de mercado identificado. Después encerramos en un rectángulo el subtítulo y al lado derecho escribimos la ponderación, la cual es de 6, y lo encerramos en un círculo. Después desarrollamos la actividad y después de realizar la actividad hacemos la siguiente actividad,
en la cual escribimos el encabezado y empezamos a escribir el subtítulo de la actividad a realizar, la cual es: los estudiantes copian el formato que hicieron en su libreta y en equipo lo hacen en PowerPoint, a fin de apoyarse para la presentación y explicación, cumpliendo con los datos para argumentar su colaboración en el formato con los contenidos y orden solicitado. Después encerramos en un rectángulo el subtítulo y al lado derecho escribimos la ponderación, la cual es de 5, y lo encerramos en un círculo. Finalmente, en equipo deben realizar el documento de la tarea en digital. Individualmente deben grabar un video explicando como mínimo el 50% del tema visto. Luego ponen el link de su video en el documento y finalmente en el transcurso de la semana 4 la actividad a realizar es hacer una campaña publicitaria en medios publicitarios tradicionales. Identidad CECITE Cancún 2. Imagen institucional. A. Portar uniforme adecuadamente. B. Cuidado del agua. C. Limpieza en general. Salones, áreas verdes y pasillos del plantel. Limpieza en baños, biblioteca, talleres. ¿Por qué soy CECITE Cancún 2? F. Lo que debo cumplir para egresar en tiempo y forma, seleccionando los medios publicitarios tradicionales para cada uno de ellos. En la libreta se escribe primero el encabezado en orden y completo con los datos correspondientes. Luego de haber escrito el encabezado, se escribe el subtítulo de la actividad a realizar, el cual dice: el estudiante entrega en equipo un catálogo en electrónico de 18 productos publicitarios que empleará en la campaña publicitaria en 5 medios publicitarios tradicionales. Debe entregar y aplicar al menos 3 productos publicitarios para cada medio tradicional que sea más efectivo y capte la atención del segmento de mercado identificado, logrando los objetivos de la campaña publicitaria. Identidad CECITE Cancún 2. Imagen institucional. A. Portar uniforme adecuadamente. B. Cuidado del agua. C. Limpieza en general. Salones, áreas verdes y pasillos del plantel. D. Limpieza en baños, biblioteca, talleres. E. ¿Por qué soy CECITE Cancún 2? F. Lo que debo cumplir para egresar en tiempo y forma. Debe aplicar 3 productos publicitarios de cada inciso en las áreas correspondientes. Después de haber escrito este subtítulo, lo debe encerrar en un rectángulo y al lado derecho se debe escribir la ponderación, la cual es de 20 y se debe encerrar en un círculo. Después de haber realizado la actividad, debe realizar el siguiente subtítulo. Primero se debe escribir el encabezado en orden y completo y se debe escribir el subtítulo que dice: definir el segmento de mercado que corresponde a cada producto y presentar su conclusión explicativa de al menos media página por cada producto publicitario, donde expone con argumentos válidos y congruentes del por qué los medios tradicionales seleccionados para publicitar cada segmento de mercado. Después de escribir el subtítulo, se encierra en un rectángulo y al lado derecho se debe escribir la ponderación, la cual es de 10 y se encierra en un círculo. Con esto se finalizan las actividades de la ficha de tareas del parcial 1. El siguiente punto del encuadre es el número 2, el cual dice: ¿dónde debe desarrollar y cómo ordenar cada actividad en su libreta? La tarea la debo desarrollar en mi libreta individualmente. En la libreta las tareas deben estar ordenadas tal y como lo indica en la ficha de tareas. Al inicio de cada tarea en su libreta, el estudiante pone el encabezado aplicando las siguientes indicaciones. Debe escribir la especificación con letras mayúsculas y lo especificado con letras minúsculas. Debe utilizar color de tinta distinta entre la especificación y lo especificado, así como en el subtítulo y su desarrollo, que son tintas negra y azul. Debe cumplir con las reglas gramaticales en cada renglón según se pide. En el renglón 1 debe escribir la fecha. En el renglón número 2 debe escribir el nombre del alumno, el cual debe empezar por apellidos paternos
después apellidos maternos y luego nombre o nombres. En el renglón 3 se debe escribir el módulo y submódulo, y se debe escribir el nombre completo del submódulo, y en el siguiente renglón se debe escribir la actividad y el número de actividad, y también se debe escribir el nombre completo de la actividad correspondiente. A partir de la página número 2 de su tarea, debe poner en todas las páginas correspondientes para validar su actividad completa. En el renglón número 1, la fecha. En renglón 2 debe escribir el nombre completo del alumno y pone su nombre completo, empezando por apellidos paternos, después apellidos maternos y luego nombre o nombres. Así debe continuar con el desarrollo de su tarea hasta terminarla. Una vez escrita, ordenada, correcta y completamente el encabezado, debe escribir con mayúsculas cada subtítulo completo a desarrollar en cada actividad. Después de haberlo escrito, se debe encerrar en un rectángulo con bordes del color de su preferencia. Este color debe ser el mismo durante todo el parcial y su ponderación de la actividad se escribirá al lado derecho del rectángulo del subtítulo y encerrarlo en un círculo. Posteriormente, debe desarrollar todo lo que se pide de manera específica en la ficha de tareas. Una vez ya cumplió con lo indicado en el subtítulo, escribir en el siguiente subtítulo a desarrollar, hacerlo como se indica hasta el término de la tarea correspondiente. Y digitalmente en equipo harán un archivo en PowerPoint en la cual realizarán una presentación explicativa. Individualmente cada integrante debe realizar un video explicando su aprendizaje, dominio del tema con voz suficiente y demostrar el logro de competencia respecto al tema. Después, en una diapositiva agregarán el nombre completo del integrante con el link de su video y con la nomenclatura correcta de equipo, la cual sería, por ejemplo, módulo 3, M3, S2, espacio 4C, TVE, EQ, EQ6, 1P, T1. Y el punto número 3 de la relatoría del encuadre es cómo debe demostrar el estudiante que es el quien hizo la tarea correspondiente. Para demostrar al estudiante que es el quien hizo la tarea correspondiente, en la libreta, en el renglón 2, debe escribir su nombre completo, dejando constancia que esa tarea le pertenece. Y en digital debe escribir la nomenclatura correctamente en cada archivo de la tarea que se entrega. En electrónico, en la nomenclatura se indica el módulo, espacio, submódulo, guión, grado y grupo, espacio, especialidad, número del parcial, espacio, tarea, número de la tarea, guión, apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres de quien hizo la tarea. Esto sirve para identificar de manera clara y precisa al responsable de la entrega, evitando confusiones con las tareas de otros compañeros y de esta forma asegurando que se registre correctamente su participación. Bueno, seguidamente el punto número 4 de la relatoría del encuadre dice anotar los días y fechas de entrega de cada tarea en este parcial y qué pasa si no cumple en tiempo y forma. La fecha de cada tarea la deberá escribir en el renglón número 1 como lo indica en la ficha de tareas, la cual dice fecha, día, mes y año. Cada tarea se deberá entregar según el día que indique el docente y como indica en la ficha de tarea, cada tarea se deberá entregar en la primera clase de la semana correspondiente. En caso de no entregar la tarea en la clase de la semana correspondiente y desea aprovechar la segunda oportunidad, en este parcial habrá una oportunidad más. Puede ser que aproveche a recuperar tarea 1 al entregar tarea 2, así sucesivamente. En ese caso se pone su nomenclatura sin su carpeta o recuperar al final, entregar una carpeta con sus tareas pendientes y en ese caso se le irán bajando puntos. Y finalmente el punto número 5 de la relatoría del encuadre dice puntos adicionales, siempre y cuando se cumpla. Número 1. Asistencias en un 100% durante el parcial y en todas las actividades de cada parcial.
Debe estar en el salón o en el área indicada al llegar el docente y contestar presente al pase de lista. Este pase de lista es el que cuenta para su punto adicional. Número 2. Debe tener 4 participaciones en al menos 4 clases diferentes en el parcial, según la lista que se le entrega al jefe de grupo, donde él anotará en cada clase las participaciones. Número 3. Si el grupo mantiene la disciplina, la limpieza y el orden en el salón durante todo el parcial, labor de equipo, si uno falla, el punto se cancela. Número 4. Al inicio de cada tema se envía una antología si el estudiante lo lee y responde una pregunta expresada por el docente donde su respuesta sea correcta según el material recibido, es un punto directo de calificación y el docente le indica al alumno del punto y lo anota en su lista. La siguiente actividad a realizar es la evaluación diagnóstica, en el cual como primer punto se empieza con el encabezado. En el primer renglón se escribe la fecha, la cual es el 7 de febrero del 2026. El nombre del alumno como segundo renglón, el cual mi nombre es Paulina Galván Levana. En el tercer renglón se escribe el módulo y submódulo, el cual es el módulo 3, submódulo 2, el cual es auxilio en la realización de una campaña publicitaria. La actividad, el siguiente punto es de renglón, es la actividad 1, la cual es la relatoría del encuadre, evaluación diagnóstica y actividad socioemocional 1.3, colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. El subtítulo de esta actividad dice: en su libreta hace 2 evaluaciones diagnósticas. Debe entregar una con preguntas y respuestas suyas desde sus conocimientos previos y otra evaluación diagnóstica corregida. Debe contener preguntas y respuestas dadas por el docente y o investigadas por el estudiante. El número de ponderación de esta tarea es de 4. Como el primer punto y primera pregunta dice: enumera 5 tipos de publicidad y ponga un ejemplo. Primer ejemplo, el primer tipo de publicidad es publicidad digital. Un ejemplo de este tipo de publicidad es anuncio de ropa en Instagram. El siguiente tipo de publicidad es publicidad tradicional y como ejemplo tenemos un comercial de refresco en televisión. El siguiente tipo de publicidad es publicidad impresa, en el cual como ejemplo tenemos un anuncio en revista. El siguiente tipo de publicidad es publicidad informativa y como ejemplo tenemos un anuncio informando sobre un nuevo modelo de iPhone. Como siguiente tipo de publicidad tenemos la publicidad comercial y como ejemplo tenemos la promoción de hamburguesas en un restaurante. La pregunta número 2 dice: menciona 5 medios de publicidad tradicional y pongo un ejemplo de cada uno. Un primer medio de publicidad sería televisión. Un ejemplo de esto sería un anuncio de un detergente en un programa. El siguiente sería la radio. Un ejemplo de este medio de publicidad tradicional sería un comercial de una tienda local. El siguiente medio de publicidad son los periódicos y un ejemplo sería un anuncio de un empleo. Otro medio de publicidad serían las revistas y un ejemplo sería la publicidad de perfumes. Y como quinto medio de publicidad serían los folletos. Y un ejemplo de este medio de publicidad serían un volante de una pizzería. Como pregunta número 3 dice: enumere 5 medios de publicidad digital y pongo un ejemplo de cada uno. Número 1 está el Facebook y como ejemplo tenemos un anuncio de una tienda de ropa. El siguiente ejemplo es Instagram, como ejemplo la publicidad de maquillaje. Otro sería el TikTok, el cual sería un video promocional de un producto. Otro sería páginas web,
El ejemplo sería banners publicitarios. Y finalmente otro sería YouTube, el cual sería un anuncio antes de un video. La pregunta número 4 dice, menciona 5 productos publicitarios y menciona en qué medios se aplican. Un primer producto publicitario serían los carteles, que como ejemplo se aplican en la vía pública. Otro serían los anuncios panorámicos, como ejemplo se colocan en carreteras o avenidas. Otro sería también las lonas publicitarias, y como ejemplo sería que se usan en fachadas o en eventos. Otro serían los empaques, que como ejemplo se aplican directamente en el producto. Y finalmente los spots publicitarios, y como ejemplo estos se transmiten en la radio o en la TV. Como siguiente actividad está la actividad socioemocional, en la cual se empieza siempre con el encabezado, el cual en el primer renglón se escribe la fecha, la cual es el 7 de febrero de 2026. En el siguiente renglón va el nombre del alumno. En el tercer renglón va el módulo y submódulo, el cual es el módulo 3 o módulo 2. Auxilia en la realización de una campaña publicitaria. El número de actividad, la cual es la actividad 1, relatoría del encuadre, evaluación diagnóstica, y actividad socioemocional 1.3, colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. El subtítulo dice, hacer la actividad socioemocional según se indica y cómo se indica. 1.3, colaborar en la escuela, actividades 1 y 2. Copiar indicaciones y desarrollo en su libreta. Lo expone al grupo. El número de ponderación es de 2 y como título dice 1.3, colaborar en la escuela. Actividad 1. Recuerda 3 actividades o proyectos en los que has colaborado en tu vida estudiantil y que benefician a la comunidad escolar, al aula o a la población en la que vives. Identifica qué tipo de problemáticas o necesidades atendieron y en qué espacios de tu escuela se llevaron a cabo. A. Completa las primeras 3 columnas del siguiente cuadro con información de las actividades ya realizadas, a fin de reconocer espacios en los que se puede ejercer la colaboración en tu escuela. B. Llena la cuarta columna identificando necesidades que reconoces actualmente sobre el espacio o la necesidad que se menciona, y comparte con el grupo manera de lluvia de ideas. En el cuadro, como primer punto dice actividad, la actividad limpieza del salón, espacio en el que se llevó a cabo, salón de clases, necesidad que atendió, mantener un espacio limpio y ordenado para aprender mejor, y necesidad actual, crear hábitos constantes de limpieza y cuidado en el aula. Trabajo en equipo para una exposición, espacio en el que se llevó a cabo, aula, necesidad que atendió, comprender mejor un tema y repartir responsabilidades. Necesidad actual, mejorar organización y participación equitativa. Actividad, apoyo en evento escolar, espacio en el que se llevó a cabo, patio o áreas comunes de la escuela. Necesidad que atendió, recaudar fondos y fomentar la convivencia escolar. Necesidad actual, más participación de estudiantes y mejorar planeación de eventos. Actividad 2. Para dar un mayor sentido a la actividad anterior, es necesario que el grupo se comprometa a colaborar en la atención de las necesidades del plantel y que las retomen en futuros ejercicios. Necesitas una hoja blanca, un bolígrafo y cinta adhesiva. Dibuja el contorno de tu mano y adentro del dibujo escribe en una palabra que te comprometes a aportar para el logro de tus objetivos colectivos en los espacios escolares. Puede ser una acción, una actitud, una herramienta, una habilidad, un valor, entre otros. En la parte superior de la hoja escribe tu nombre. Al terminar, pega el dibujo de tu mano en un lugar visible. Como podrán ver, esta es mi mano y yo escribí: me comprometo a ser más disciplinada
para el logro de objetivos colectivos en los espacios escolares. Y eso sería todo para mi video de la tarea 1. Gracias.